No hay cuerpo. ¿Cómo se te ocurre hacer un velorio sin cuerpo, Lorena?, gritó Samuel desde la puerta, con la voz rota y el puño cerrado. Cállate, no es momento para tus dramas, respondió Lorena sin mirarlo, mientras se ajustaba el vestido negro frente al espejo de la entrada. ¿De verdad firmaste que ese cadáver era Jorge? ¿Sin pruebas? Tenía la medalla en el cuello, la que le regalé en nuestro aniversario. El hospital pidió un familiar, y fui yo. ¿O preferías que se quedara en la morgue por semanas? Samuel se acercó con los ojos rojos. Tú nunca lo quisiste. ¿Y ahora qué? ¿Vas a quedarte con todo como si nada? No tengo que explicarte nada, dijo ella girando sobre los tacones. Jorge está muerto, y punto. La empresa no puede quedarse sin cabeza. Y esa niña necesita estabilidad. ¿Isabela sabe? Sabe lo que tiene que saber. Le dije que su papá tuvo un accidente y no sobrevivió. No lloró. Solo se quedó muda, como siempre. Tenía 9 años, Lorena. 9. Y tú ni siquiera la abrazaste. Lorena alzó los hombros con frialdad. No me mires así. Yo no pedí ser madre de nadie. Samuel la miró con rabia. Luego bajó la cabeza y salió, sin decir una palabra más. Lorena lo vio irse y respiró aliviada. No quería testigos incómodos. En la sala unos cuantos socios y empleados se acercaban a la urna vacía con flores alrededor. El retrato de Jorge dominaba el centro del salón. Isabela estaba sentada en una silla apartada, con las manos en el regazo. Nadie se le acercaba. Parecía invisible. Lorena se le acercó y le tocó el hombro. «Te quedarás en casa de una amiga por unos días, ¿sí? Yo tengo que viajar por trabajo». «¿Dónde está mi papá?», preguntó Isabela sin mirarla. «Ya te dije, mi amor. Tu papá tuvo un accidente y...» Se agachó para quedar a su altura. «Él está en el cielo». «¿Pero por qué no vi su cuerpo?». Lorena cerró los ojos un segundo. «Porque estaba muy... lastimado. No era bueno que lo vieras así. Pero él te quería mucho y yo voy a cuidarte ahora». Isabela no dijo nada. Solo apretó los labios. Lorena se enderezó y llamó a una empleada. «Prepara las maletas. Solo ropa básica». «¿Para cuánto tiempo?». «Una semana, tal vez 2, ya veré». Esa noche, cuando todos se fueron y el salón quedó vacío, Lorena subió a su cuarto, abrió la caja fuerte y sacó los papeles que Mauricio le había dejado. Testamento, poderes firmados, documentos de sucesión. «Todo legal», susurró revisando una a una las hojas. «Mañana mismo pido la transferencia de acciones. La niña... ya veremos qué hacemos con ella». Al amanecer, el chofer preparó el auto. Isabela subió al asiento de atrás con una mochilita. Llevaba su muñeca preferida apretada contra el pecho. «¿A dónde vamos?», preguntó ella. «A casa de una amiga mía. Tiene una hija de tu edad». «¿Y tú no vas a venir?». «No, tengo reuniones. Pero volveré por ti pronto», dijo Lorena sin emoción. Después de 20 minutos en carretera, se desviaron hacia una zona desconocida. Calles de tierra, casas mal terminadas. El auto paró junto a una tapia de concreto sin pintar. «¿Aquí vive tu amiga?». Lorena bajó primero. Caminó hacia Isabela, abrió la puerta del carro y le dijo: «Te bajas aquí. Espera junto al poste. En unos minutos vendrá alguien por ti». «¿Y si no viene?». «Viene, sí. Confía en mí». Lorena subió al coche, cerró la puerta e dio la orden al chofer. «Vámonos». Isabela se quedó parada, sola, con los zapatos llenos de polvo y el corazón apretado. Oía el motor alejándose. Nadie vino. Nadie apareció. El sol ya empezaba a calentar. La muñeca le pesaba en los brazos. Nadie, nadie, nadie. Y entonces entendió. «El acta de defunción está lista. El testamento también», dijo Mauricio, mientras dejaba una carpeta sobre la mesa de mármol del despacho. «¿El Nuevo Testamento?», preguntó Lorena sin levantar la vista del celular. «Firmado y sellado. Jorge lo firmó voluntariamente, 3 semanas antes de su muerte, según el documento». «Perfecto», respondió ella, finalmente mirando al abogado. «¿Y la parte de la niña?». «Nada. En este testamento todo queda a tu nombre. Acciones, propiedades, vehículos, cuentas bancarias. El anterior, donde ella figuraba como heredera, desapareció». «¿Desapareció?». «Sí, como debía ser. Quemado. Nunca existió». Lorena sonrió por primera vez en días.
Se sirvió un poco de vino, se recostó en la silla y dijo: «Cuando pienso en todo lo que soporté por ese hombre, ahora por fin vale la pena». Mauricio la miró un segundo. Siempre supo que Lorena era ambiciosa, pero algo en su voz lo hizo tragar saliva. «El banco necesita los documentos antes del viernes para liberar el control de las cuentas principales. Ya tengo agendada la reunión con los directores». ¿Y los medios? El funeral simbólico causó impacto. Todos creen que Jorge murió en el accidente. Nadie hizo preguntas. Todo está limpio. Lorena se levantó, caminó hacia la ventana y dijo sin volverse: «Quiero que todo el dinero esté disponible en menos de una semana. Voy a vender 2 de los terrenos en la costa y empezar de cero. Medellín me asfixia». ¿Y la niña? ¿Qué con ella? ¿No es un riesgo? Si aparece y dice algo... Lorena se giró despacio. Su mirada era fría. ¿Qué va a decir? ¿Que la dejé en la calle? Nadie le va a creer. Y si aparece, no importa. No tiene documentos, no tiene acceso a nada. Para el mundo soy su única familia. Mauricio no respondió. Cerró la carpeta y se la extendió. «Firma aquí. Oficializas la aceptación de la herencia». Lorena firmó sin dudar. En su cabeza, todo estaba resuelto. No había cuerpo, no había testigos, no había nadie que pudiera frenarla. Esa noche, mientras se recostaba en la enorme cama de la habitación principal, pensó en cómo había llegado tan lejos. Recordó la primera vez que vio a Jorge en una gala de beneficencia. Ella era asistente de relaciones públicas. Él, el hombre del momento. No fue difícil seducirlo. Tampoco fue difícil casarse con él apenas un año después de la muerte de la primera esposa. Lo que nunca soportó fue la presencia de Isabela, siempre tan callada, siempre con esos ojos grandes que la juzgaban en silencio. «Ahora sí puedo respirar», pensó, apagando la luz. Al día siguiente, fue a la sede principal del Grupo Gómez. Subió en el ascensor de cristal, vestida de negro, pero con un pañuelo blanco que contrastaba. Caminó directo a la sala de juntas, donde los principales ejecutivos esperaban. «Señores, gracias por estar aquí. Como saben, mi esposo falleció en un trágico accidente, pero él dejó instrucciones claras. A partir de hoy, yo asumiré la presidencia del grupo. Esta es la documentación oficial». Uno de los ejecutivos, un hombre mayor, tomó los papeles, los revisó y levantó la vista. «¿Y la hija de Jorge? Está bajo mi tutela, pero no tiene edad para asumir responsabilidades, y este documento lo deja claro. Él confiaba en mí para continuar con su legado». Los presentes se miraron entre sí. Nadie dijo nada, nadie la contradijo. Lorena salió de la sala con paso firme. El mundo era suyo, solo había que seguir adelante. Isabela despertó con el estómago vacío. Había dormido sobre cartones húmedos, cubierta con una chaqueta vieja que alguien había dejado colgada en una reja. La muñeca que llevaba desde casa seguía con ella, pero su vestido estaba sucio y maltratado. Nadie vino. Se quedó horas esperando junto al poste donde Lorena la había dejado. Al principio creyó que todo era un malentendido. Tal vez el coche había tenido una emergencia. Tal vez la amiga de Lorena estaba retrasada. Pero pasaron horas, y lo único que vio fueron perros callejeros, un borracho que se cayó en la esquina y un niño que le tiró una piedra sin razón. Cuando oscureció, el miedo empezó a tomar forma. Caminó hasta una tienda, pero el dueño la echó antes de que pudiera hablar. Caminó más, hasta que los ruidos de la calle la asustaron. Se escondió entre unas cajas cerca de un edificio en construcción y ahí pasó su primera noche sola. Al día siguiente, intentó acercarse a una mujer con uniforme de limpieza. Le preguntó si sabía dónde vivía Lorena. «¿Lorena quién?» «Lorena Quintero. Es mi madrastra». «No, niña, yo no conozco a nadie así». «¿Dónde están tus papás?» «Mi papá murió». La mujer la miró un segundo, luego se alejó sin decir más. La segunda noche fue peor. No durmió. El ruido, el frío, los pasos que pasaban cerca de donde estaba escondida. Su estómago rugía. Se atrevió a pedir comida en una panadería, pero el panadero la miró como si fuera una ladrona. «Fuera de aquí. Anda a tu casa». «No tengo casa». «Pues búscate una. Esto no es un albergue». Corrió, con los ojos llenos de lágrimas y la muñeca apretada contra el pecho. El tercer día,
Logró encontrar un basurero detrás de un supermercado. Ahí, entre bolsas abiertas y cajas rotas, encontró un trozo de sándwich mordido. Se lo comió sin pensarlo. Después se sintió mal del estómago, pero no podía detenerse. Necesitaba sobrevivir. Empezó a caminar sin rumbo, siguiendo las calles más transitadas. En una vitrina vio una televisión encendida. Y ahí, en la pantalla, apareció Lorena. Estamos trabajando en continuar el legado de Jorge. Él era un hombre noble, un padre amoroso, y es mi deber honrar su memoria desde la presidencia del Grupo Gómez. Isabela se acercó al vidrio, vio el rostro de Lorena, maquillado, sonriente. Dijo algo sobre fundaciones, sobre proyectos, sobre el futuro. La niña sintió un nudo en la garganta. «Mentira», murmuró. La gente pasaba a su lado sin verla. Era como si no existiera. Esa noche llovió. Se refugió bajo un puente, donde ya había otros durmiendo. Un hombre con gorra le ofreció un cigarro. Ella solo negó con la cabeza y se abrazó a sí misma. Sentía que su cuerpo temblaba sin control. La muñeca se le cayó de las manos. Cuando intentó recogerla, se dio cuenta de que tenía el vestido empapado y lleno de barro. Pensó en su papá, en la vez que le trajo una caja de crayones, en cómo le hacía cosquillas en el cuello cuando no podía dormir, en cómo le decía que nada malo le pasaría mientras él estuviera cerca. Y ahora ya no estaba. La mañana del cuarto día, con los pies hinchados y los labios partidos por la resequedad, llegó caminando hasta un canal. Se agachó para ver el agua. Estaba sucia, llena de basura. Pero ahí, flotando entre las ramas, vio algo. Su muñeca. Se le había caído y no sabía cómo había llegado hasta ahí. Bajó por la pendiente sin pensar. El suelo estaba resbaloso. Dio un paso más, estiró la mano y cayó. El agua estaba helada y espesa. Isabela gritó al caer, pero su voz se ahogó con el chapoteo. Trató de mantenerse a flote, pero sus brazos no respondían bien. El lodo del fondo la jalaba, y la corriente, aunque lenta, la alejaba del borde. La muñeca flotaba cerca. Isabela la miró con desesperación, luego miró el cielo. No había nadie. Quiso gritar otra vez, pero tragar agua le cortó el aliento. Pateó con fuerza, arañó el aire, pero su cuerpo ya no tenía fuerzas. Empezó a hundirse. Sintió un ardor en los ojos, la garganta cerrándose. Pensó en su papá, en cómo le prometió que siempre estaría con ella. Sintió miedo, pero también algo extraño, resignación. Tal vez ya no tenía que seguir aguantando, pero entonces una mano la agarró por el brazo con fuerza. Otra mano le sostuvo la cabeza fuera del agua. «No te duermas», gritó una voz ronca. Isabela no pudo responder. Solo sintió cómo la arrastraban fuera del canal, cómo su cuerpo golpeaba contra la orilla de concreto. Tosió. Mucha agua salió de su boca. Le ardía el pecho. Respiró con dificultad. Luego abrió los ojos. El hombre que la había salvado tenía la barba crecida, el rostro sucio y los ojos llenos de asombro. Estaba temblando. ¿Isabela? Ella lo miró sin entender al principio. Luego parpadeó. Su cara le era familiar. La nariz, los ojos, la forma en que la miraba. «¿Papá?» Él tragó saliva, tocó su mejilla con cuidado. «Sí, mi amor, soy yo». Ella se lanzó a sus brazos, sollozando con fuerza. Jorge la abrazó como si nunca más fuera a soltarla. «¿Estás viva?», dijo ella entre lágrimas. «Sí, sí, estoy aquí, estoy contigo». Lorena dijo que estabas muerto. Jorge apretó los dientes. No entendía nada, pero ya no importaba. Solo sabía que su hija estaba viva, que estaba sola, abandonada y a punto de morir, y eso le quemaba por dentro. «¿Dónde estás viviendo? ¿Quién está contigo?» «Nadie. Ella me dejó. Dijo que vendría alguien, pero nadie vino». Jorge cerró los ojos con rabia. No era posible. Lorena la había dejado sola en la calle mientras él, en un hospital, luchaba por su vida sin memoria, sin identidad. Recordó que había despertado 2 días antes, en una sala sin ventanas, sin saber quién era. Un enfermero le había dicho que lo habían traído inconsciente, que no tenía documentos. Solo al tercer día, cuando vio en el noticiero su propia foto y la noticia de su muerte, todo volvió a su cabeza.
Había salido del hospital de inmediato. No quería que nadie supiera aún. Quería entender qué había pasado. Y ahora, esto. Encontrar a su hija sola, en el lodo, al borde de la muerte. «Te prometo que nadie más va a hacerte daño», le susurró al oído. «Nadie más». La levantó en brazos. Estaba empapada, sucia y tiritando, pero viva. Caminó con ella hasta la carretera más cercana. Paró un taxi y subió con ella. «¿A dónde vamos?», preguntó el chofer. «A casa de mi hermano». «¿Seguro? ¿Se siente bien?». Jorge lo miró con los ojos firmes. «Mejor que nunca. Tengo que arreglar unas cuentas pendientes». Isabela se recostó en su pecho. Sus ojos se cerraron por el cansancio. Pero por primera vez en días, su respiración era tranquila. Samuel abrió la puerta en camiseta y pantalones de dormir, con un cigarro en la mano y la cara de sorpresa. «¿Qué? Necesito entrar», dijo Jorge sin saludar. «Es urgente». Samuel dio un paso atrás, sin decir palabra. Jorge entró cargando a Isabela, que dormía profundamente en sus brazos. Estaba envuelta en una manta gris prestada del hospital, aún con barro seco en los pies y el cabello enredado. «¿Es ella?», preguntó Samuel en voz baja. «Sí». Lorena la dejó en la calle, como si fuera basura. «¿Y tú?». «Pensé que estabas muerto». Todos lo pensábamos. Hasta yo. Jorge la acostó con cuidado en el viejo sofá de la sala. Luego se volvió hacia su hermano. «Estoy vivo, como ves. Me dieron por muerto sin pruebas. Estuve en coma, sin identificación. Cuando desperté vi las noticias y supe que algo no cuadraba». Samuel se sentó frente a él, aún confundido. «Pero, ¿cómo que Lorena la dejó en la calle? ¿Qué pasó?». «Ella firmó un acta de defunción falsa. Se quedó con todo. Y a Isabela la echó de la casa. La encontró un taxista al borde de un canal. Iba a morirse ahogada». «No puede ser». Samuel se pasó la mano por el rostro. «¿Y tú crees que fue Lorena quien organizó todo?». Jorge lo miró con una rabia contenida. «Lo creo, y lo voy a probar». Hubo un silencio tenso. Samuel miró a su sobrina, que respiraba tranquila, ajena a todo. «¿Qué necesitas de mí?». «Tu ayuda. No puedo volver así como así. Tengo que asegurarme de que no destruyó todo lo que construí. Y necesito pruebas, documentos, grabaciones, algo que la incrimine». Samuel dudó un momento. «¿Y si llamamos a la policía?». «¿Y con qué pruebas? Ella tiene todo bajo control. El testamento, los documentos, hasta la prensa de su lado. Si salgo ahora va a hacerme quedar como un loco. Tengo que aparecer con todo armado». Samuel asintió. «Ok, tengo unos contactos. Gente que trabajó conmigo cuando estaba en la empresa. A lo mejor alguien sabe algo». «Bien, pero que no sepan que estoy vivo todavía». «¿Y dónde vas a quedarte?». «Aquí, por ahora. Solo necesito unos días». Samuel se levantó. Fue a buscar un colchón viejo y lo puso en el suelo del cuarto de huéspedes. Jorge lo observó en silencio. «Gracias, Sam. No lo hago por ti. Lo hago por ella», dijo señalando a Isabela. «Lo sé». Ambos se quedaron mirando a la niña. Por primera vez en años los hermanos compartían el mismo objetivo. No se trataba de negocios, ni de poder. Se trataba de proteger a la única persona que realmente importaba. Esa noche, Jorge no durmió. Se sentó al lado de Isabela todo el tiempo, mirando su rostro, acariciando su cabello en silencio. El odio que sentía por Lorena era inmenso, pero el amor por su hija lo era aún más. Y en su mente, solo una idea se repetía una y otra vez. Ella va a pagar por todo. Al amanecer, Jorge salió del cuarto con movimientos lentos. Samuel ya estaba en la cocina preparando café, con cara de pocas palabras. «Durmió toda la noche», dijo Jorge mientras se sentaba. «No se despertó ni una sola vez. La pobre estaba agotada, seguro no había dormido en días. Necesito ropa para ella, algo limpio, y comida de verdad. Tengo algo guardado. No es lo que está acostumbrada, pero servirá», respondió Samuel, abriendo la despensa. Jorge tomó la taza de café y se quedó en silencio. Su mente trabajaba rápido. Necesitaba actuar, pero con cuidado. No podía volver a su casa. No todavía. No sin pruebas, no sin una estrategia. Lorena era más peligrosa de lo que imaginaba.
¿Sabes si alguien en la empresa sospechó algo? Preguntó de pronto. Yo estuve fuera de todo eso, Jorge. Desde que me sacaste del consejo, nadie me volvió a hablar. Pero conozco a un par de empleados antiguos que siguen ahí. Puedo averiguar. Hazlo, pero con discreción. Si Lorena se entera de que estoy vivo, puede borrar todas las pruebas. Samuel asintió. ¿Y qué piensas hacer con ella? Jorge apretó los labios. Desenmascararla. En público. Y quiero que vea que no me venció. A media mañana Samuel salió con una excusa cualquiera. Jorge se quedó en el apartamento, cuidando de Isabela. Ella despertó poco después, se sentó en el sofá y lo miró en silencio. ¿Dónde estamos?, preguntó con voz ronca. En casa de tu tío Samuel. Aquí estarás segura, respondió Jorge sirviéndole un poco de agua. Ella bebió, luego lo miró otra vez. ¿Vamos a volver a casa? Jorge se sentó a su lado. Todavía no, mi amor. Lorena está allá. Tenemos que esperar un poco. Pero prometo que lo vamos a arreglar. ¿Ella te hizo daño? Sí. Quiso quedarse con todo, y para eso tenía que sacarnos del camino. ¿También me odia a mí? Jorge bajó la mirada. Ella nunca te quiso, Isabela, pero eso no es tu culpa. La niña se quedó callada con la mirada fija en sus pies. Yo pensé que ya no me querías, susurró. No digas eso. Jorge se arrodilló frente a ella. Nunca dejaría de quererte, nunca. Estaba perdido, herido, pero ahora estoy aquí, y no me voy a ir. Isabela lo abrazó fuerte. Por primera vez en días, su cuerpo dejó de temblar. Esa tarde Samuel volvió con noticias. Hablé con Natalia, la secretaria de Presidencia. Me dijo que Lorena está firmando contratos a nombre de la empresa como si nada. Nadie se atreve a cuestionarla. Dice que tú le dejaste todo a ella. Claro, dijo Jorge. Un testamento falso. Pero eso no es todo. Al parecer está organizando una fiesta con inversionistas en la casa. Va a presentar un nuevo proyecto. Jorge se puso de pie de inmediato. Perfecto. Esa será la ocasión para reaparecer. ¿Estás loco? ¿Vas a llegar así nomás? No. Voy a llegar con pruebas. Necesito documentos, audios, algo que la exponga delante de todos. Samuel suspiró. Eso va a ser peligroso, Jorge. Pero si vas a hacerlo, yo voy contigo. Jorge lo miró. Por primera vez en años, su hermano hablaba con convicción. Gracias, Sam. Solo prométeme que después de todo esto, te vas a quedar con ella. Con tu hija. No necesito prometerlo. Es lo único que tengo claro. Samuel sacó una carpeta vieja de debajo del sofá. Adentro, papeles, fotos y una libreta llena de números. Jorge la miró curioso. ¿Qué es esto? Contactos. Gente que me debía favores cuando estaba en la empresa. Proveedores, técnicos, choferes, guardias. Algunos siguen ahí, otros ya no. Pero si alguien vio o escuchó algo raro, ellos lo saben. ¿Crees que Lorena se confió? Totalmente. Todos creen que estás muerto. Se mueve como reina. Firma, ordena, manipula. Pero cometió errores, y vamos a encontrarlos. Jorge tomó una de las tarjetas. Julio Aguilar. ¿Quién es? Exchofer de la casa. Lo echaron hace 6 meses por saber demasiado. Dijo que vio a Lorena reunida con ese abogado, Mauricio, muchas veces a escondidas. Quizá él sepa más. Hay que hablar con él, dijo Jorge levantándose. Tranquilo, yo iré. Si te ven, se corre la voz. Jorge dudó, pero asintió. Está bien, solo dime qué necesitas. Dinero. Para ganarme la confianza. Nada que levante sospechas. Jorge sacó un par de billetes que tenía escondidos en la bolsa interior del abrigo. Es todo lo que tengo. Servirá. Samuel salió en la moto vieja que guardaba en el patio trasero. Jorge se quedó en casa cuidando a Isabela, que dormía de nuevo. Estaba agotada. Cada vez que cerraba los ojos, murmuraba palabras entrecortadas. Papá, no me dejes. Horas después, Samuel regresó. Lo encontré. Vive en una zona medio peligrosa, pero aceptó hablar. ¿Qué dijo? Que vio a Lorena entregarle sobres con dinero a Mauricio meses antes del accidente, siempre a escondidas. También escuchó algo sobre un testamento nuevo.
Dijo que había una reunión planeada entre ellos y un tipo de notaría días antes de que tú murieras. ¿Y tiene pruebas? Tiene un audio. Grabó una conversación entre Lorena y Mauricio. No se escucha muy claro, pero se entienden algunas frases. Ella dice, «Con ese documento todo será mío». Y él responde, «La niña no puede enterarse de nada». Jorge cerró los puños. «Eso basta. ¿Te dio el audio?» «Sí. Lo tengo en el celular. También dijo que tiene copias por si algo le pasa. Tiene miedo, pero si le garantizamos seguridad nos ayuda. Dile que va a estar protegido. Solo necesito llegar a la fiesta y mostrar esto delante de todos». Samuel sonrió. Eso es lo que quiere ver todo Medellín. El muerto reapareciendo en plena fiesta de su viuda. Y lo va a ver. Durante los días siguientes, Samuel y Jorge se movieron con cautela. Reunieron más información. Buscaron a otros empleados que recordaban cosas extrañas. Cada detalle contaba. Jorge estaba decidido a enfrentar a Lorena de frente, pero de la manera correcta. No como un escándalo, sino como justicia. Mientras tanto, Isabela empezó a recuperar algo de color en el rostro. Comía mejor, dormía más tranquila. A veces dibujaba en silencio. En uno de sus dibujos se veía a sí misma con su padre de la mano frente a una casa. Al fondo, una figura oscura detrás de una reja. «¿Quién es esa?», preguntó Samuel un día, señalando el dibujo. «Es ella», respondió Isabela bajito. «La señora que me echó». Jorge tomó el dibujo con cuidado. No dijo nada. Lo dobló y lo guardó en el bolsillo de su chaqueta. Era hora de preparar el regreso, y esta vez nadie se lo iba a impedir. La mansión estaba llena de luces, flores caras y gente importante. Lorena caminaba entre los invitados con una copa en la mano, sonriendo como si la vida no le pesara. Vestía de blanco, con un vestido entallado que había mandado hacer especialmente para esa noche. El evento era su consagración, el anuncio oficial del nuevo proyecto inmobiliario bajo su liderazgo. «Señores, en nombre del Grupo Gómez, les agradezco por confiar en mí en este nuevo capítulo», dijo frente al micrófono con voz segura. «Jorge dejó una visión clara y estoy aquí para cumplirla». Aplausos, fotografías, risas falsas. Samuel observaba desde lejos, en el fondo del salón. Estaba vestido con ropa prestada, intentando pasar desapercibido. Tenía el celular en el bolsillo, con el audio listo para reproducir. Esperaba la señal. Jorge, mientras tanto, estaba afuera, dentro de un coche estacionado cerca de la entrada principal. Miraba por la ventana cómo la gente entraba, todos tan elegantes, tan cómodos en su ignorancia. Revisó por última vez los papeles que traía. Copia del testamento original, audios, mensajes de empleados y registros de transferencias. Todo estaba ahí. Respiró hondo. Miró el reloj. Eran las 8 en punto. «Vamos», le dijo al chofer que lo había ayudado esa noche, uno de los pocos empleados que aún le era leal. Bajó del coche y caminó con paso firme hacia la entrada. No vestía traje ni llevaba guardaespaldas. Solo él, su rostro marcado por días de sufrimiento y una verdad que ya no se podía esconder. «¿Tú lo invitaste?», preguntó una mujer al ver a Jorge entrar. «¿Quién es ese?», murmuró otro. «Se parece a...». Lorena giró desde el centro del salón y su copa se resbaló de la mano. El cristal se hizo trizas al caer. Su rostro se puso pálido. «No puede ser». Jorge siguió caminando, sin apartar la mirada de ella. «Buenas noches a todos. Disculpen la interrupción», dijo con voz firme, tomando el micrófono del presentador. «Soy Jorge Gómez, y como pueden ver no estoy muerto». El silencio fue absoluto. Algunos invitados se pusieron de pie. Otros sacaron sus teléfonos para grabar. «Fui víctima de un atentado. Sobreviví. Estuve en coma. Y cuando desperté, descubrí que mi esposa me había enterrado sin cuerpo, sin prueba alguna, y se había quedado con todo lo que me pertenecía. Incluso abandonó a mi hija en la calle». Los murmullos estallaron. Lorena dio un paso hacia él. «Esto es una locura. Ese hombre no es Jorge, está enfermo». Jorge sacó una carpeta y la puso sobre la mesa principal. «Aquí están los documentos originales. Este es el verdadero testamento, donde todo queda a nombre de mi hija Isabela. Aquí están las transferencias ilegales que ella y su abogado realizaron en mi ausencia.
Y sacó su celular. Es un audio donde ella misma dice, «Con este documento, todo será mío». Samuel, desde el fondo, pulsó «reproducir» en su teléfono, y la voz de Lorena resonó en todo el salón. Los invitados se quedaron en shock. Lorena intentó hablar, pero no salía sonido de su boca. Mauricio, el abogado, que también estaba en la fiesta, dio media vuelta y se dirigió hacia la puerta, pero fue detenido por 2 policías que ya estaban esperando. «Señora Lorena Quintero», dijo uno de los agentes. «Está arrestada por fraude, falsificación de documentos, abandono de menor y tentativa de homicidio». Jorge miró a su alrededor, respiró hondo y bajó la vista. La fiesta había terminado, pero la verdad apenas comenzaba a brillar. «Suéltenme. Esto es un error», gritaba Lorena mientras los policías le colocaban las esposas frente a todos. Los invitados observaban en silencio, sin saber si grabar, intervenir o simplemente alejarse. Algunos murmuraban entre sí, otros ya habían salido del salón. El ambiente de glamour se había transformado en tensión y vergüenza. «Jorge, diles algo. Tú sabes que esto no es así», suplicó Lorena, su maquillaje empezando a correrse por las lágrimas. Jorge no respondió. Solo la miraba con una mezcla de rabia y decepción. «¿Recuerdas cuando me juraste que nunca ibas a tocar nada que fuera mío sin mi permiso?», preguntó él en voz baja mientras se acercaba. «Pues acabas de romper hasta eso». Lorena soltó una carcajada amarga. «¿Y qué esperabas? Siempre me viste como una sombra. Nunca fui suficiente. Tu hija te importaba más que yo. Mi hija es una niña. Tú eras mi esposa. Una esposa ignorada. Una mujer invisible. Una mujer que abandonó a una niña en la calle para quedarse con una casa». Ella bajó la cabeza. No tenía más argumentos. Los agentes la sacaron del salón entre murmullos y teléfonos grabando. Mauricio ya estaba dentro de la patrulla, cabizbajo, sin intentar defenderse. Jorge los vio alejarse sin moverse del lugar. Samuel se acercó a su lado. «Nunca pensé vivir para ver esto». «Yo tampoco», respondió Jorge. «Pero era necesario». Un reportero local se le acercó con el micrófono. «Señor Gómez, ¿quiere dar una declaración?». Jorge lo miró un segundo. «Solo una. Estoy vivo. Mi hija está viva. Y todo lo que intentaron quitarnos, lo vamos a recuperar». Esa misma noche, Jorge y Samuel regresaron al departamento con Isabela. La niña ya estaba dormida sin saber que el mundo había cambiado mientras ella descansaba. «¿Y ahora qué sigue?», preguntó Samuel mientras se servía un vaso de agua. «Lo legal. Mañana mismo empiezo el proceso para anular todo lo que Lorena firmó con documentos falsos. Voy a reactivar el testamento verdadero y dejar todo bajo el nombre de Isabela. Ella será la única dueña de lo que construí. ¿Y tú?». Jorge se encogió de hombros. «Yo no necesito tanto, solo quiero paz y asegurarme de que nunca más vuelva a pasar algo así». «¿No piensas regresar a la empresa?». «Por ahora no. Ya tuve suficiente poder para toda una vida». Samuel sonrió, sincero. «Pensé que después de esto ibas a querer venganza total». «Esto no fue venganza, fue justicia». Ambos se quedaron en silencio unos segundos. Luego Jorge fue al cuarto y miró a su hija dormir. Se sentó junto a la cama, acariciándole el cabello. «Todo pasó, mi amor. Ya pasó». Isabela no respondió, pero su mano buscó la de él incluso dormida, y la apretó. Al amanecer, Jorge ya estaba despierto. Preparó un desayuno sencillo: pan tostado, huevos y jugo. Cuando Isabela salió del cuarto, aún con el cabello alborotado y los ojos hinchados de sueño, él la recibió con una sonrisa. «Ven, siéntate. Hoy desayunamos juntos». Ella se acercó despacio, arrastrando las pantuflas que Samuel le había comprado el día anterior. Se sentó frente a él y bajó la mirada. «¿Todo está bien?», preguntó Jorge. «¿Lorena ya no va a volver?». «No, hija, ya no». «¿La van a meter a la cárcel?». Jorge suspiró. «Eso lo decide un juez. Pero sí, es probable. Ella cometió muchos errores, Isa, y las personas deben hacerse responsables de lo que hacen. ¿Y si me odia más? No importa si lo hace. Tú no tienes culpa de nada. Tú solo fuiste una niña que necesitaba amor». Isabela lo miró por fin, y sus ojos se llenaron de lágrimas.
Pensé que nunca ibas a volver. Jorge rodeó la mesa y la abrazó fuerte. Y yo pensé que nunca te volvería a ver. Pero aquí estamos, juntos, y eso es lo único que importa. Después del desayuno salieron a caminar por la plaza del barrio. Isabela llevaba la muñeca vieja entre los brazos. La gente no los reconocía, y eso les daba tranquilidad. «Papá, ¿vamos a volver a la mansión?» «No, no por ahora. Vamos a empezar de nuevo, tú y yo. Tal vez no tengamos tanto lujo, pero vamos a tener calma. ¿Y mis cosas? Veremos qué podemos recuperar. Pero lo más importante ya lo tengo aquí», le dijo tocando su pecho. «Tú». Ella sonrió por primera vez en días. «¿Y el trabajo? Voy a dejar que otros se encarguen. Lo importante ahora eres tú. Quiero llevarte a la escuela, cocinarte, leer contigo antes de dormir. Quiero ser tu papá de verdad. ¿Como antes? Mejor que antes». Se sentaron en una banca bajo la sombra de un árbol. Jorge la observaba jugar con su muñeca, imaginando voces, inventando historias. La niña que había visto al borde de la muerte en aquel canal, ahora estaba viva y volviendo a ser ella misma. «¿Y el tío Samuel va a vivir con nosotros?» «Si él quiere, pero tú decides. Me cae bien. Me dio un cuaderno nuevo y galletas. Entonces, creo que se ganó un lugar en esta nueva casa». Isabela se levantó de la banca y se colgó del brazo de su padre. «¿Vamos a tener perro?» Jorge rió por primera vez en mucho tiempo. «Claro, el que tú quieras. ¿Y jardín? Vamos a plantar flores juntos. ¿Qué te parece?» «Sí», respondió ella con entusiasmo, como las que tenía mamá. Jorge bajó la mirada un momento. Pensó en su primera esposa, en todo lo que ella le había enseñado sobre el amor y la paciencia, y en cómo había fallado al dejar que otra persona entrara en sus vidas sin merecerlo. «Vamos a hacerlo bien esta vez, Isa. Te lo prometo». Ella lo miró, y luego simplemente dijo, «Confío en ti». Y esas 3 palabras bastaron para sanar algo dentro de él que había estado roto por años. Esa tarde, Jorge se reunió con su abogado de confianza, el único que no había sido tocado por Lorena ni por su red de mentiras. Se sentaron en una oficina sencilla, alejada del centro, con ventanas abiertas y sin cámaras. «Necesito que todo esté en nombre de mi hija», dijo Jorge, directo. «Propiedades, cuentas, acciones, todo. Quiero que nadie pueda tocar lo que le pertenece». El abogado lo miró sorprendido. «¿Estás seguro, Jorge? Es un movimiento fuerte. Eso significa que tú ya no tendrás control directo de nada». «Estoy más que seguro. Ella es mi única familia, y si algo me vuelve a pasar, no quiero que otra persona intente arrebatarle su vida como lo hizo Lorena. Legalmente se puede hacer. Haré los trámites. ¿Y tú?» «Voy a mantenerme cerca, como tutor, pero el nombre que figurará en todo será el de Isabela Gómez». El abogado asintió y sacó los papeles preliminares. Jorge firmó sin dudar. No era un gesto simbólico, era su forma de reparar el daño, su forma de demostrarle a su hija que ella era lo primero. Al día siguiente, Isabela volvió a clases. Jorge la llevó caminando hasta la escuela nueva, una institución pública, mucho más modesta que donde estudiaba antes, pero ella no se quejó. «¿Te gusta?», preguntó Jorge mientras observaban el patio desde la reja. «Sí, es chiquita, pero los niños se ven contentos. Si no te gusta, buscamos otra». «No, papá. Me gusta empezar de nuevo, como tú dijiste». Él la abrazó y esperó a que entrara. Luego se quedó ahí unos minutos, mirando cómo se adaptaba, cómo se presentaba a una niña rubia que la miraba con curiosidad. Sonrió. Su hija tenía una capacidad increíble de reconstruirse, más que él. Esa noche, Samuel volvió al apartamento con bolsas de supermercado y una caja de herramientas. «¿Qué haces con eso?», preguntó Jorge. «Vamos a arreglar el cuarto de Isa. Le prometí que le iba a hacer una repisa para sus muñecas. ¿Te volviste carpintero ahora? Uno hace lo que sea por una segunda oportunidad». Jorge se quedó mirándolo un momento, luego lo ayudó a entrar. «¿Vas a quedarte aquí?» «Solo si tú me dejas». «Es tu casa también, Sam». Samuel se detuvo en seco. Esa frase le tocó más de lo que esperaba. Por años había sentido que Jorge lo había borrado de la familia. Ahora, de pronto, lo estaba invitando a ser parte de ella. «Gracias. No me agradezcas».
Solo quédate. Isa está empezando de cero. Y yo también. Samuel asintió. Ambos se pusieron manos a la obra. Pintaron, martillaron, arreglaron enchufes viejos. Era poco, pero era suyo. Era verdadero. Más tarde, mientras cenaban los tres juntos por primera vez, Isabela levantó su vaso de jugo. «Por nuestra casa nueva», dijo. «Por la familia», agregó Jorge. «Y por el perro que vamos a tener», dijo Samuel, haciendo reír a los dos. Era un departamento modesto, con muebles usados y sin lujos. Pero en esa mesa había más amor que en toda la mansión que habían dejado atrás. Y eso, Jorge lo sabía, era lo único que importaba. A la mañana siguiente, Jorge bajó al kiosco de la esquina y vio su rostro en la portada de todos los periódicos. El millonario que volvió de la muerte. El regreso de Jorge Gómez sacude al mundo empresarial. Viuda arrestada por fraude, intento de homicidio y abandono infantil. Suspiró y compró uno. Sabía que tarde o temprano esto iba a pasar, pero no le gustaba. No quería fama. Solo quería paz. Cuando volvió al departamento, Samuel estaba terminando de hacer café. Isabela ya estaba vestida para la escuela. «¿Qué tanto dicen?», preguntó Samuel señalando el periódico. «Todo. Incluso cosas que no son ciertas. ¿Cómo qué? Que fingí mi muerte para exponer a Lorena, que fue una venganza planeada, que me escondí en otro país. La gente necesita historias, no les basta con la verdad. Yo no quiero ninguna historia, solo quiero que nos dejen en paz». «No va a pasar», dijo Samuel con sinceridad. «Por un tiempo vas a ser noticia, tendrás que acostumbrarte». Isabela miró a su papá con algo de miedo. «¿Van a venir a buscarnos?» «No, Isa, nadie va a venir, aquí estamos seguros». Pero Jorge sabía que no era tan simple. Ya habían llamado de 2 programas de televisión ofreciendo entrevistas exclusivas, también de revistas. Querían fotos, declaraciones, querían convertir su tragedia en espectáculo. Esa tarde, cuando fue a buscar a Isabela al colegio, una reportera lo esperó en la salida. «Señor Gómez, ¿puedo hacerle una sola pregunta? ¿Cómo se siente después de todo lo que vivió?» «No tengo nada que decir», respondió él tomando la mano de su hija. «¿Está pensando en demandar a todos los involucrados? No es su asunto. ¿Es verdad que su hija estuvo sola en la calle durante días? ¿Qué tiene que decir sobre eso?» Jorge se detuvo. Miró a la mujer, luego a Isabela, que lo miraba con los ojos llenos de incomodidad. «¿Sabe qué pienso? Que ustedes se alimentan del dolor ajeno. Que les da igual si la historia es real o no mientras venda. Mi hija no es un titular, es una niña, y merece vivir sin que la persigan. Así que, por favor, déjenos tranquilos». Tiró de la mano de Isabela y se fueron caminando rápido. La reportera se quedó en su lugar, sin palabras. Al llegar a casa, Samuel ya estaba esperándolos con la cena lista. «¿Otra reportera?», preguntó. «Sí, pero fue la última. Ya hablé con el abogado. Nadie tiene permiso para acercarse a Isa ni a mí. Vamos a mantenernos al margen. Nada de entrevistas, nada de escándalos. ¿Y la empresa? Ya tengo a un nuevo equipo legal revisando todo. Van a limpiar el consejo directivo y dejar a gente de confianza. Pero yo no voy a volver a ese mundo. ¿Ni siquiera como presidente? Ni siquiera como visitante. Ya tuve suficiente, mi vida está aquí ahora. Con ustedes». Samuel sirvió la sopa mientras asentía. Isabela ya estaba más tranquila, incluso sonreía mientras comía. «Papá, ¿puedo cambiarme el nombre?» «¿Cómo así?» «Quiero que me llames Isa. Así, solo Isa, como cuando mamá vivía». Jorge la miró y sonrió. «Está bien, Isa. Me gusta». Ella se rió bajito, y Jorge sintió que todo el ruido del mundo se apagaba en ese instante. Una semana después, la casa ya tenía otro aire. A pesar de ser pequeña, olía a pan tostado, café y risas suaves. Las paredes, antes apagadas, estaban llenas de dibujos de Isa, y el cuarto que compartía con su padre tenía una repisa con sus muñecas limpias y ordenadas. Esa mañana, Samuel entró al comedor con una caja bajo el brazo. «¿Y eso?», preguntó Jorge. «Recuerdos, cosas viejas que guardé después de que me sacaron de la empresa, papeles, fotos, y esto», sacó un álbum polvoriento. «¿Es de ustedes?». Jorge lo tomó con cuidado. Al abrirlo vio la primera foto.
Él cargando a Isa recién nacida, con su esposa abrazándolo por detrás. Su sonrisa era otra. Había amor, había inocencia. No recordaba esto, susurró. Isa se sentó entre los dos y empezó a mirar las páginas. Había fotos de cumpleaños, navidades, tardes en el parque. En todas, Lorena estaba ausente. ¿Y mamá?, preguntó ella. Tu mamá era especial. Amaba la música, los libros, los árboles, y te amaba más que a nada en el mundo. ¿Se fue porque estaba enferma? Jorge asintió. Sí, pero nos dejó mucho. Todo esto que ves aquí, somos tú y yo gracias a ella. Isa acarició una foto donde salía montada en una bicicleta, con casco y rodilleras. Quiero volver a montar, papá. Y vas a hacerlo. Mañana mismo te consigo una bici. Samuel sonrió, con la mirada un poco húmeda. Ustedes dos van a estar bien. ¿Y tú?, preguntó Isa. Yo también, Isa. Gracias a ti. Esa tarde, Jorge recibió una llamada del juzgado. Le informaron que Lorena y Mauricio habían sido trasladados a prisión preventiva mientras se desarrollaba el juicio. La falsificación del testamento, las transferencias ilegales y el abandono de menor eran pruebas suficientes para mantenerlos detenidos. ¿Vas a ir al juicio?, preguntó Samuel. No, ya no me interesa verla. No quiero gastar energía en eso. Quiero seguir con mi vida. ¿Y si ella intenta apelar? Que haga lo que quiera. El abogado se encargará. Yo me encargo de Isa. Samuel se quedó en silencio unos segundos. Luego miró a Jorge con seriedad. ¿Puedo decirte algo? Claro. Me equivoqué hace años. Cuando tú me alejaste de la empresa, yo creí que me habías borrado. Me dolió, sí. Pero ahora veo que tú también estabas perdido. Te rodeaste de gente que te mentía, que te usaba, como ella. Lo sé, Sam, y lamento no haberlo visto antes. No importa. Me alegra estar aquí ahora. Jorge le tendió la mano. Gracias por volver. Samuel la tomó, pero en vez de apretarla, lo abrazó fuerte. Esa noche, Isa dibujó 3 figuras en su cuaderno. Un hombre con barba, otro con gafas y una niña con trenzas. Encima escribió con letras grandes: mi familia. ¿Esos somos nosotros?, preguntó Jorge. Sí, y cuando llegue el perrito lo dibujo también. ¿Y cómo se va a llamar? Valiente, dijo sin pensarlo. ¿Por qué? Porque sobrevivimos. Jorge la abrazó. Sintió que no necesitaba nada más. Ni títulos, ni fortuna, ni reconocimiento. Solo a ella. Y entendió por fin lo que realmente importaba. 3 meses después, el apellido Gómez seguía en los medios, pero cada vez con menos fuerza. Las noticias sobre el juicio se apagaban y los periodistas se cansaban de insistir. La historia de Jorge e Isa había dejado de ser escándalo para convertirse en pasado. Jorge, sin embargo, no se detenía. Cada mañana llevaba a Isa a la escuela, luego volvía a casa, preparaba el almuerzo, leía el periódico y por la tarde ayudaba a Samuel con arreglos del edificio donde ahora vivían. Habían comprado un pequeño departamento con lo justo, lejos de los barrios ricos, pero cerca de parques, escuelas y gente común. Un sábado por la mañana, Isa corrió a la sala agitando un sobre blanco. «Papá, llegó una carta del juzgado». Jorge la tomó con calma, la abrió y leyó. Después sonrió. «Ya es oficial», dijo. «¿Qué es oficial?» «Que todo lo que alguna vez estuvo a mi nombre ahora está legalmente a tu nombre. Eres la única heredera del Grupo Gómez». Samuel silbó desde la cocina. «Una niña de 9 años con más propiedades que todo el barrio junto». «No es para presumir», dijo Jorge, serio. «Es para protegerla. Nada de lo que se haga con ese dinero será sin su bien». Isa lo miró con los ojos grandes. «¿Y yo qué voy a hacer con eso?» «Lo que quieras, cuando seas grande. Pero por ahora vivir, ser feliz, tener amigos, aprender, caerte y levantarte, y saber que nada ni nadie puede volver a quitarte lo que es tuyo». Ella asintió sin entender todo, pero confiaba. «¿Y tú, papá? ¿Vas a volver a trabajar?» «Estoy trabajando. Cocino, limpio, te llevo al parque, cuido al perro. ¿No es suficiente?» Ambos rieron. Valiente, un cachorro callejero que Samuel había encontrado abandonado, ladró desde la puerta. Por la tarde fueron al parque. Isa andaba en su bicicleta nueva
mientras Samuel y Jorge la observaban desde una banca. ¿Has pensado en volver a casarte?, preguntó Samuel de pronto. Jorge soltó una carcajada breve. ¿Y meter otra loca en mi casa? Paso. No todas son Lorena. Lo sé, pero no quiero arriesgar lo que estoy construyendo ahora. ¿Y qué estás construyendo? Jorge lo pensó unos segundos. Paz. Samuel asintió. No dijo nada más. Esa noche, Isa se quedó dormida temprano. Jorge salió al balcón con una manta y se sentó en una silla vieja. Miró las luces de la ciudad, más tranquilas desde esa distancia. Recordó todo: el atentado, la confusión, el abandono, la traición, y luego el milagro de volver, de encontrar a Isa viva, de volver a empezar. Sacó del bolsillo una hoja doblada. Era el dibujo que ella había hecho semanas antes, con los tres juntos y la palabra familia arriba. Lo miró por unos minutos. Luego lo dobló con cuidado, lo guardó otra vez y sonrió. No había mansión, ni lujos, ni autos, pero en esa casa pequeña, con olor a sopa y paredes de crayón, Jorge Gómez había encontrado lo que ninguna fortuna podía comprar. La herencia más grande no estaba en los papeles. Estaba en la niña que dormía en la habitación del fondo. Si esta historia te tocó el corazón tanto como a nosotros al contarla, no olvides dejar tu comentario aquí abajo. ¿Qué habrías hecho tú en el lugar de Jorge? ¿Crees que la justicia siempre llega? Tu opinión es muy valiosa y juntos podemos seguir compartiendo mensajes que inspiran, conmueven y nos hacen reflexionar. Dale like si te emocionó y compártela con alguien que necesite recordar lo que realmente importa en la vida. Y si te gustan las historias con alma, con giros inesperados y llenas de verdad, suscríbete al canal para no perderte lo que viene. Cada semana traemos relatos que te harán ver el mundo con otros ojos. Cuéntanos en los comentarios, ¿de qué país estás viendo este video? Nos encanta saber hasta dónde llegan nuestras historias.